Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la deferencia con el tiempo. Fui corriendo a la tarima principal y volví porque obviamente el país está promoviendo la firma de la Coalición de Paz con la Naturaleza, a la cual no dudo en invitarles a que se sumen como parte de los resultados no oficiales, digamos, de esta reunión. Ya parece que más de 30 países han firmado y bueno, universidades, organizaciones de la sociedad civil, puede ser un buen gesto. Estamos en este panel para hablar un poco de los aportes que ya están haciendo y que seguirán haciendo, incluso incrementalmente, estoy segura, muchas empresas en relación con biodiversidad, con la conservación y la gestión de la biodiversidad. Es un tema que ha ido creciendo y que genera muchas preguntas al interior de las empresas, pero también de las autoridades ambientales de los gobiernos que tienen la tarea de facilitar, ojalá, esas inversiones y ese trabajo en biodiversidad, pero que no siempre están a tono en términos de la normatividad, no siempre tienen la agilidad requerida, pero confiando en incluso estos resultados de la COP, van a irse modificando paulatinamente. Yo creo que ustedes conocen a todos nuestros invitados, sin embargo, pues los voy a presentar brevemente. De izquierda a derecha, de mi izquierda a derecha, el doctor Frank Perr, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo actualmente, la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, de Naturgas, el doctor Santiago Álvarez, me salté a Juan Camilo Mariño, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Álvarez, presidente de LATAM Airlines Colombia, y aquí a mi derecha Francisco Cruz. Estamos un poco desbalanceados, pero aquí tenemos las empresas y aquí tenemos a un ex viceministro y director de corporación en su momento. Así que espero que tengamos una conversación muy enriquecedora. La primera pregunta de este panel tiene que ver como con lo básico, las noticias de cada una de sus organizaciones y gremios en relación con biodiversidad. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ha sido la evolución para llegar hasta este punto? ¿En qué se apalancan? ¿Cómo ven la relación de sus sectores, que no necesariamente tendría que tenerla a primera vista, con la gestión de la biodiversidad? Entonces también, si quieren, lo hacemos de izquierda a derecha. Invito a Frank a comenzar. Gracias, Brigitte. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Creo que la aplicación de medidas gubernamentales para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas tuvo un punto de quiebre en el 2012 con la resolución 1517, pero luego eso se actualizó en el 2018 y hoy en día afortunadamente hay más instrumentos. Sin embargo, nosotros creemos que los instrumentos que hay deben ampliarse. Venimos trabajando en temas de restauración, en temas de conservación, tenemos alianzas con parques nacionales naturales, tenemos sistemas de protección de fauna y flora, programas de educación ambiental, tenemos alianzas con el IDEAM para monitorear los recursos hídricos, hay empresas que han financiado los POMCAS, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, en alianzas con las gobernaciones y alcaldías para incorporar esa información en los planes de desarrollo. Hay sistemas de tratamiento de aguas. En estos años se han invertido cerca de 100 millones de dólares, se han restaurado cerca de 570.000 hectáreas, cerca del 70% de las hectáreas que se restauran las son restauradas por el sector de hidrocarburos, pero yo creo que lo que estamos haciendo no es suficiente. Hay algunos cuellos de botella en el sistema y hay cerca de 100 millones de dólares por aprovechar. La propuesta nuestra es que hacia adelante el sistema pueda ampliar las líneas de inversión.
Ampliar la línea de inversión para que los proyectos tengan un mayor énfasis social, porque el énfasis estrictamente en los aspectos ambientales de un proyecto no los hace sostenibles. Aquí es muy importante que los proyectos tengan sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Nosotros venimos trabajando con las comunidades, con los grupos de interés desde otras áreas, pero pensamos que hay que fortalecer las políticas públicas y ampliar las líneas de acción para que tengamos más proyectos en más áreas y que sean más equilibrados. Gracias, Frank. Indudablemente que el sector petrolero ha hecho inversiones muy significativas y ha trabajado muchísimo en relación con biodiversidad. Tal vez más adelante podemos hablar un poco de qué tanto al sector petrolero se le han, digamos, impuesto deberes que no necesariamente debería estar atendiendo. Y en general yo creo que con el sector privado aparece mucho eso, si están las minas, si están los empresarios en campo, pues que hagan de Estado y nosotros recogemos esos recursos para otras cosas. Francisco seguramente tendrá mucho que decir al respecto. Doctora Luz Estela. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo especial a mis compañeros de panel, a Bruce por hacer esto posible y a Sandra, por supuesto, por todos los esfuerzos que han hecho desde el equipo. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que la industria del gas natural es una industria consciente. Eso quiere decir que nosotros no solo priorizamos la obtención de utilidades, también priorizamos los objetivos sociales y los objetivos ambientales. Y sin lugar a duda yo creo que el gas natural juega un papel clave e importante en mitigar los 3 grandes desafíos que tiene el planeta, que a mi juicio son seguridad energética, pobreza y cambio climático. Habiendo dicho eso, la industria del gas natural por supuesto que también está priorizando acciones encaminadas principalmente a reducir emisiones, a desarrollar proyectos de eficiencia energética y también a adoptar estándares ambientales rigurosos para la protección y el respeto de la biodiversidad en las áreas de influencia directa de nuestras operaciones y también en las áreas de influencia indirecta. Quiero resaltar algunas de esas acciones para compartirles algunas buenas prácticas. Por ejemplo, tenemos liderado por Ecopetrol una red que funciona como un mecanismo voluntario de protección y de conservación de los ecosistemas estratégicos del país. Se llama Red Ecoreservas. Y a través de esa red se enmarca, por supuesto, en soluciones basadas en la naturaleza y también en los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que hace esa red que ha funcionado es un poco identificar, por ejemplo, especies endémicas en peligro y en algunas de las áreas, sobre todo en Santander, Boyacá, Meta, Casanare, Córdoba y Sucre se han identificado más de 2.400 especies endémicas en peligro. Se han identificado alrededor y se han protegido más de 20 ecosistemas que también están en peligro. Y por supuesto, digamos que todas esas acciones pretenden también que identifiquemos nuevas áreas que hemos llamado ecoreservas. Hoy tenemos 20, queremos incrementar a 10 más con el fin de llegar en los próximos años a 30. Pero no nos quedamos ahí, que tenemos otro tipo de acciones como la protección de los bosques secos tropicales. Para brindarles una información, en Colombia el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más vulnerables del país. Ha perdido el 90% de su cobertura original por la deforestación, por el urbanismo, entre otras actividades. Y a través de iniciativas asociadas a la protección de estos bosques que desarrollamos tanto en la costa atlántica, principalmente como en el interior del país, hemos logrado varias cosas, principalmente promoción de la conservación de la biodiversidad, tenemos un programa de iniciativas verdes, una educación ambiental para la vida, así lo denominamos, y también, por supuesto, protección a fuentes hídricas. Y hoy en día los proyectos que tenemos asociados a esto es un programa que se llama Amigos por el Bosque Seco Tropical, principalmente en Córdoba y en Sucre. Tenemos otra iniciativa que desarrolla Promigas,
que busca un poco fortalecer la conectividad entre la sociedad y los bosques secos tropical. Entonces hemos ya suscrito algunos acuerdos con la sociedad civil para establecer algunas reservas naturales y por supuesto crear incentivos que nos le permita a la comunidad poder conservar estos ecosistemas, restaurar los bosques secos y adicional, cuando tenemos compra de predios, tratamos a través de esta iniciativa que se lleguen a acuerdos y compromisos de protección y de restauración del bosque seco. Tenemos también iniciativas para proteger humedales de agua dulce, por ejemplo, en el Magdalena Medio y Bajo, también otra iniciativa que tiene Ecopetrol junto con la Fundación Natura, se llama CO2 Humedales, y a través de esa iniciativa, por supuesto que también queremos conservar y preservar ecosistemas tropicales, pero también formular e implementar acciones de reducción. Hemos sembrado a través de esa iniciativa 650.000 árboles en unas 300 hectáreas, pero con la ayuda y la participación, por supuesto, de las comunidades. Y hay otro tipo de acciones muy asociadas a la gestión de la información ambiental, que es fundamental para poder realizar planeación, para poder identificar proyectos, para poder establecer metas en materia de protección y respeto por la biodiversidad. Y entonces hemos creado una plataforma de soluciones basadas en la naturaleza, que la hemos desarrollado con The Nature Conservancy, y por supuesto a través de ello ya tenemos una formulación de 10 soluciones priorizadas y centradas en biodiversidad, cambio climático y seguridad hídrica. Y hay otro tipo de acciones que estamos implementando asociadas al 100% de las áreas donde operamos, que es que evaluamos el impacto de la biodiversidad y en el 100% de las áreas donde operamos. Y lo que buscamos con eso, por supuesto, es reducir la contaminación de todos los ecosistemas y plantear acciones concretas, sobre todo en el manejo de residuos que tengan afectación a la biodiversidad, con el ánimo de mitigar esos impactos negativos que puedan causarse. A grandes rasgos, eso es lo que estamos haciendo, como algunos programas e iniciativas especiales, vuelvo y digo, encaminados a reducir emisiones, proyectos de eficiencia energética y altos estándares en materia ambiental. Muchas gracias, Estela. A grandes rasgos es una cantidad muy grande de cosas, es un trabajo, es toda una canasta de abordajes a la biodiversidad con muchos socios, que es tal vez lo que quisiera destacar, muchas organizaciones que se convierten en, no en operadores, sino realmente en socios de la gestión de la biodiversidad en un acuerdo que esperamos que evolucione mucho, y de eso también querría preguntar después la evolución de esos acuerdos, hacia dónde creen que nos va a ir llevando. Pero por ahora invito al doctor Juan Camilo a que nos dé su perspectiva. Gracias, Brigitte, y gracias a todos además por acompañarnos hasta esta hora, después de un día largo de conversaciones. Déjenme yo pongo esta conversación también en otras dimensiones y en otros planos. Una industria como la industria minera o el sector minero energético que está en La Guajira, en el Cesar, en Córdoba, en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, y ha hecho por muchos años inversiones en materia ambiental, significativas, importantes. Parte de la conversación de la COP es cómo se financia la biodiversidad, cómo se financia la conversación la conservación en el territorio. Pues parte de la respuesta también está en lo que por muchos años el sector privado ha venido haciendo, en muchos territorios. En el sector minero las cifras son como en cualquier otro realmente importantes, impactantes. El último año todas las compañías mineras, muchas de ellas están acá acompañándonos, invirtieron en el ambiente en Colombia 727.000 millones de pesos. Eso es casi 2.5 veces lo que tiene el Ministerio de Ambiente para invertir en el ambiente. Y eso, pues, cuando uno lo traduce en árboles sembrados, 9.800.000 árboles en los últimos años, y esas inversiones son realmente significativas y cuantiosas. Pero un punto, lo que surge de ahí es cómo eso se vuelve objetivo. Cómo lo volvemos entre todos más objetivo para hacerlo más medible y para que sea más transparente para todos, pero sobre todo también más visible, que es otro de los retos, Francisco,
y Brigitte en todas estas conversaciones de las inversiones en materia de biodiversidad y conservación. Cómo realmente se hacen tangibles, visibles para todo un país después de muchos años de muchos estándolas haciendo. Entonces déjenme yo un poco paso la conversación a ese plano. Y es que en esa conversación de cómo lo hacemos más objetivo, que creo que es fundamental en todo esto, la industria del sector minero colombiano ha venido teniendo reflexiones profundas, no recientes, pero que son muy acordes a la conversación hoy de la COP. Y en relación con cómo introducimos estándares en las operaciones mineras. Estándares que sean vigilados por todos, estándares que sean medibles para todos. Y dentro de esos estándares, ¿cuáles son los estándares que tienen que ver con la conservación y la biodiversidad? Entonces la industria minera llevamos en un camino, recorriendo un camino, siendo un poco, intentando ser mejores en ese camino de la objetividad ya unos 3 años, en la incorporación de unos estándares que tienen precisamente que ver unos componentes del estándar con la conservación y la biodiversidad, pero además también el uso eficiente, por ejemplo, del agua, o por ejemplo los estándares para cerrar una mina, o el manejo de distintas facilidades mineras con sensibilidades críticas. Pero eso de alguna u otra forma también ha venido evolucionando. Este año ya las compañías mineras en una página de internet pública que se llama mineriasosteniblecolombia.com tienen que reportar sus calificaciones en cada uno de esos procesos críticos. Y este año, en virtud de la COP, ayer lanzamos una cosa, Brigitte y Francisco y todos, que me parece maravillosa, y es la invitación, una consulta pública mundial para que todas las comunidades y grupos de interés se metan ahí y participen, enriquezcan el estándar que la minería va a seguir de aquí en adelante. De tal manera que esta conversación de la biodiversidad, además de las inversiones, pues tiene que pasar a ser una cosa inclusiva, medible y tangible y visible. Y es un poco en lo que la industria hoy minera colombiana está inmersa, en esas conversaciones mundiales y en esta invitación que estamos haciendo a todos a participar de manera tranquila en perfeccionar un estándar que va a ser el estándar que a partir del 2025 con el cual las compañías mineras se van a calificar y en el cual terceros auditores van a venir a revisar esas operaciones. Muchas gracias, don Camilo. Pues verán 3 actores o representantes de subsectores que están en el territorio y se encuentran con otros actores en la medida en que la biodiversidad los convoca. Uno se encuentra en el bosque, se encuentra en el río con las empresas y es un hecho cotidiano. Más difícil para Santiago, que se la pasa en el aire. Va todo el tiempo consumiendo combustibles y generando CO2 cada vez menos, afortunadamente, pero donde la relación con biodiversidad no es para nada explícita. Uno no se encuentra con la biodiversidad en el avión, por decirlo así. ¿Por qué ustedes están haciendo cosas relativas a biodiversidad y qué están haciendo? Bueno, Brigitte, muchas gracias y un saludo especial a todos y un agradecimiento a la Andy por facilitar este espacio. Bien decías, Brigitte, que hace una aerolínea hablando de biodiversidad y pues yo quiero contarles un poquito desde la visión de empresa, más que desde la visión de sector, nosotros qué hacemos en este frente y por qué lo hacemos, partiendo de la base que somos una industria de difícil abatimiento. ¿Por qué una industria de difícil abatimiento? Porque todavía no está sobre la mesa un proyecto de alguna aeronave que no consuma o que no queme combustible y por lo tanto no genere CO2 y no libere CO2 a la atmósfera. Entonces, dado eso, nosotros nos hacemos cargo de esa huella que dejamos, tenemos compromisos muy claros hacia el año 2050 de descarbonización, que somos conscientes que son compromisos muy complejos de lograr dentro de esta industria y que no necesariamente podemos utilizar un solo tipo de estrategia para reducir las emisiones hasta cero. Vemos con claridad 3, una tiene que ver con el desarrollo tecnológico, no hay duda de que los nuevos aviones, los aviones de nuevas generaciones pueden consumir en general hasta un 20% menos de combustible, por eso hablaba de
que hoy podemos volar emitiendo menos, pero eso es a través de un cambio tecnológico. También tenemos la claridad que se puede generar un gran impacto en reducción de emisiones con la creación de combustible o de la industria de los combustibles, de los biocombustibles de aviación. Colombia tiene mucha experiencia en eso desde el punto de vista de biodiesel, pero todavía en Sudamérica no hay ningún país que esté produciendo biocombustibles. Así que ese es otro frente de trabajo grande que tenemos. Y hay un tercer elemento para lograr esa reducción a cero de las emisiones, y es entrar a participar en el mercado de bonos de carbono. Y ese es el mango bajito, y ese mango bajito, que es el que venimos ya trabajando desde hace 4 años, tiene que ver mucho con biodiversidad. Y es ahí donde la TAM tomó la decisión que, más allá de salir al mercado a comprar bonos de carbono, a lo que se dedica es a apoyar proyectos en distintos países donde operamos, que se dedican a la protección del activo natural y a la protección, por supuesto, de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos de los países donde operamos. Y ahí es donde aparece, en el caso de la TAM acá en Colombia, un proyecto que se llama CO2 Bio. Es un proyecto en la Orinoquía colombiana, en la cual nosotros funcionamos como el sponsor principal del proyecto, que protege alrededor de 312.000 hectáreas de la Orinoquía, y todos los ecosistemas que hay ahí, de la mano del promotor del proyecto, que es la Fundación Cata Rubén, y de la mano de las comunidades o de los propietarios de las tierras, que se comprometen con la conservación y con no darle un uso distinto a esos suelos. Y en la medida que esto sucede y que generamos la confianza y se trabaja en tripartita, logramos esa protección a la biodiversidad, a las distintas especies que allí conviven. En nuestro caso, hay identificadas más de 1.200 especies que están en esos territorios. Y ese es un poco del qué hacemos y el cómo hacemos nosotros el ejercicio de protección de la biodiversidad. Bueno, a mí me alegra mucho el principio de realidad al que hace referencia a Santiago, porque yo soy una de esas clientes continuas de la aerolínea que siempre quiere pasajes más baratos, pero que cuando le dicen que tiene tantos kilogramos de carbono y con mucho gusto por $6.7 el kilo o lo que sea, ofrecen compensarlos, digo, no, pero que se han creído, eso les toca a ustedes. Pues compartir la responsabilidad de las emisiones creo que es un elemento muy importante. En varias de las reuniones que hemos tenido aquí en la COP se ha venido hablando de los bonos de biodiversidad, ya no solo de los bonos de carbono, que es una oportunidad interesante que está desarrollando el sector financiero para tratar de orientar también parte de los recursos de compensaciones hacia biodiversidad. ¿Qué piensa Francisco desde su experiencia como funcionario, como líder ambiental también, de lo que hacen las empresas y su relación con el Estado? Gracias, Brigitte. Pues la gran conclusión que saco después de esas intervenciones, Brigitte, es que no puede haber una gestión ambiental de ningún país sin la alianza público-privada. Y eso, Juan Camilo, fue muy preciso en términos de cifras de inversión del sector privado versus inversión sector ambiental, Ministerio de Ambiente, corporaciones. Y esto hace que, le voy a dar 2 casos concretos sobre cómo es esta alianza público-privada. Uno, el caso de Bogotá. Yo fui secretario de Ambiente en el gobierno de Enrique Peñalosa y declaramos, junto con el procedimiento con el gobierno nacional, 11 humedales Ramsar de Bogotá. Es una noticia que el mundo la recibió con muy buenos ojos, que una ciudad de 7, 8 millones de habitantes a su interior estuviera declarando humedales Ramsar. Humedales preciosos con la fauna y flora que los caracteriza. Pero teníamos un problema de contaminación grave en Bogotá, sobre todo con la flota de Transmilenio. Se compraron más de 500 buses eléctricos en la administración Peñalosa
y hoy día es la flota más grande de Latinoamérica. Pero también se reemplazaron los buses por unos que eran Euro 6 con muy buena calidad del diésel, pero también con gas. Y el gas no produce material particulado, es del orden de 10 a la menos 7, y estábamos desarrollando también la estrategia para garantizar la salud de los bogotanos, medida por Ecopetrol, que también era una alianza público-privada demasiado importante, y Ecopetrol midió los grados de contaminación al interior de los buses, tanto de los anteriores como de los nuevos, y de las estaciones de Transmilenio. Y creo que ha sido un ejercicio desde esa época demasiado importante, no solo para la biodiversidad de Bogotá, sino para la salud de los bogotanos. Y otro ejemplo de lo que está sucediendo ahora en los llanos orientales, aquí está el director de Cormacarena, y el meta representa, en términos del petróleo que produce Colombia, algo más, un aproximado de la mitad. Y él está haciendo unos acuerdos de conservación de la biodiversidad con el sector privado, con los petroleros, con los mineros, con los palmicultores, con el sector vial, de concesiones viales por los accidentes también de la fauna, y están a puertas a firmar unos acuerdos demasiado importantes que hacen que también que ese sector privado que está en el meta, por ejemplo, garantice con acciones la conservación de la biodiversidad, uno de los puntos muy importantes que tiene el meta y el sur del meta, que es ese bioma amazónico del parque Tinigua, que tiene muchos problemas en este momento de deforestación enormes, de la Macarena y de todo ese corredor que lo conecta hacia Chiviriquete, que está en un estado crítico, que ya es en el Guaviare. Pero creo que este es un ejemplo que hay que resaltar de cómo sin la confluencia del sector privado no se puede hacer ninguna gestión ambiental. Y miren los resultados que en este momento los gremios serios, responsables, capaces, están presentando en este momento al país. El petróleo, el gas, la minería y el sector aeronáutico, que creo que son ejemplo para esta COP. Buenísimo, muchas gracias, Francisco. Y pues aprovechando, digamos, la idea que plantea de la conveniencia de las alianzas público-privadas, donde convergen recursos, convergen capacidades, quiero preguntarles a todos también cómo se sienten y cómo ven la persistencia de esas acciones conjuntas, porque lo que hemos visto también en muchos de los eventos que se están dando aquí es que las empresas se entienden muy bien hoy en día, y puede parecer un mal chiste, pero yo creo que se están entendiendo cada vez mejor con las comunidades, porque las comunidades tienen perspectiva de largo plazo. Las comunidades se quieren quedar en el territorio, quieren gestionar sus recursos, quieren hacer parte de nuevos negocios, y las empresas también requieren horizontes de 20, 25, 30 años. En cambio, las alcaldías, las corporaciones, las gobernaciones, pues tienen horizontes todo lo más de 4 años. Y cada vez que llega un nuevo funcionario dice, no, me cambian este acuerdo, ya no nos... ¿Cómo hacemos para que esos esfuerzos público-privados sean, digamos, más persistentes, para que sean más eficientes también, y que las inversiones que están haciendo pues no se vayan a perder en el trasiego electoral, digámoslo? Y si quiere empecemos de aquí para allá. Santiago, al revés, sí. A él lo tengo al final para que nos dé unas palabras de cierre. Bueno, yo creo que en el ejercicio de ir desarrollando, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de los créditos de carbono, se empieza uno a encontrar ciertos palos en la rueda. En Colombia, en el año 2017, es que pues, nace el impuesto al carbono. En ese momento se crea, se ve como algo muy positivo, y donde además aparece un mecanismo que se llama el mecanismo de la compensación. Y ahí se permitía compensar hasta el 100% de las emisiones con este tipo de instrumentos. Luego, más adelante, en la reforma del año 2022, ese mecanismo cambia
y ya empieza a hablar de una restricción y que no puede ser el 100%, sino que puede ir únicamente hasta el 50%. Entonces ahí claramente pues entra la visión de recaudo más allá de la visión realmente que tiene como propósito la norma, que es buscar que las empresas se encarguen de sus emisiones. Y eso sin duda se vuelve un incentivo negativo a poder seguir avanzando, porque obviamente trabajamos durante 4 o 5 años por lograr una masa de capacidad de captura de carbono muy grande. En ese proyecto, olvidé decirlo en la pregunta anterior, pero nosotros en esas 320.000 hectáreas tenemos una capacidad de 11.5 millones de captura de 11.5 millones de toneladas en los próximos 5 años. Y en la medida que aparecen estas restricciones, pues esos 11 millones pues se alargan ya no a 5 años, sino a 10, y no solo eso, sino que desincentiva a la compañía a seguir invirtiendo en este tipo de instrumentos. Eso como primera medida. Ahora, no solo hablando de lo que pasa aquí en el gobierno, también pasa a nivel industria. A nivel industria nosotros tenemos un caso de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, donde los proyectos como los que se pueden plantear acá, como el nuestro, que es un proyecto Red+, no está certificado por ellos y por lo tanto no lo puede usar para verdaderamente descontarse esos ahorros de emisión dentro de las propuestas de la industria o dentro de los compromisos de la industria. Entonces vemos por todos lados ese ánimo, digamos, de dificultar un poco la tarea. Yo creo que eso también pasa y hay que reconocerlo, los créditos de carbono no gozan de la mejor reputación porque ha habido malas prácticas, pero eso también tiene una solución, y la solución, más allá de la mala práctica de satanizarlo, pues tiene que ir en el camino de más bien buscar cómo hay transparencia en el mercado, cómo se desarrolla ese mercado, cómo se integran esos mercados, y hay una propuesta de integración de mercado de carbono en Sudamérica, donde podamos garantizar que no se están cruzando bonos de carbono de Chile con Colombia, ni de Brasil con Ecuador o Perú, y en ese sentido poder trabajar sobre un mercado mucho más transparente, pero empresas como la nuestra, en industrias como la nuestra de difícil abatimiento, sí o sí necesitamos ese mecanismo y que se desarrolle el mercado de bonos. Gracias, Santiago. Camilo. Yo creo, Brigitte, que la respuesta sin duda es cómo estos grandes problemas que tenemos todos como humanidad, cómo nos juntamos más para resolverlos. Parte de eso, pues por supuesto, pasa por las comunidades, pasa por las compañías, pero también pasa por el gobierno. Tal vez el siguiente paso en esa pregunta es qué necesitamos para seguir trabajando más juntos y resolver de mejor manera los problemas que tenemos por delante. Y yo sí creo ahí, Brigitte, que esto es fundamental, el liderazgo de una conversación de los gobiernos de turno convocante, que incluya, que una, no incluso como nos ha venido pasando en un tiempo ya largo, que excluya e incluso que señale sectores económicos. La conversación y la solución de los grandes problemas que tenemos en el territorio, que tenemos en materia de biodiversidad, de conversación y conservación, no en el país, sino en el mundo, pasa por la unión de todos. Y debe haber un liderazgo claro en quien convoque una y genere soluciones y alternativas, cada uno poniendo lo que le corresponde, cada uno aportando lo que le corresponde. Creo pues entonces que parte de esa respuesta es una unión clara en un propósito común que no es de algunos solos, como se ha venido en Colombia hace muchos años tratando de llevar la conversación ambiental o tratando de capturar la conversación del agua o de las fuentes hídricas. Esto es de todos y hace mucho llevamos trabajando todos por propósitos comunes. Yo creo que ya es hora de dejar esas conversaciones con un fuerte contenido ideológico, con un fuerte contenido del uso de estos temas que a todos nos convocan, más con un sentido más individualista, de sacar provecho de la conversación pública, de sacar provecho en la conversación política, que realmente con el propósito de superar el problema. Aquí estamos todos y creo que parte del mensaje de la COP es ese.
Aquí estamos todos con las mismas preocupaciones, cada uno aportando lo que le corresponde, y entre más nos unamos en torno a los gobiernos de turno, pues más fácil lo vamos a solucionar. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, yo quisiera decir que los buenos resultados pueden ser un motor que jalone política pública de largo plazo. Y como hace un momento lo mencionábamos, en materia de protección y de respeto a la biodiversidad o en materia de cambio climático, los buenos resultados son medibles. En el caso de la industria del gas natural, nosotros, Naturgas representa el 98% del mercado del gas natural en toda la cadena de valor, producción, transporte, distribución y comercialización. Y cada una de las compañías a ritmos distintos y con estándares internacionales, algunos parecidos a otros, y también compañías pequeñas un poco rezagadas en la medición de la huella de carbono, no nos permitía homogenizar y de tener una única huella de carbono de toda la industria. Entonces contratamos un software y una plataforma que nos permitió hacer una línea base en el año 2022 para hacer la medición de nuestra huella de carbono. Y el resultado, Brigitte, es que la industria del gas natural en toda la cadena de valor solo emite el 1% de total de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. El 1%. Mientras que hay otros sectores de la actividad económica, por supuesto, que hacen mayores emisiones. Entonces, yo que creo es voluntad política de un gobierno que crea que la suma de esfuerzos es fundamental para crear incentivos que permitan cumplir los resultados y las metas de reducción de emisiones en el inmediato plazo. Y que eso genere un motor, ¿sí?, que pueda jalonar mejores resultados a futuro. Los compromisos frente al cambio climático están a la vuelta de la esquina. Y sin perjuicio de que, por supuesto, haya voluntad de las empresas en realizar inversiones en torno a los compromisos de reducir emisiones, se necesitan mayores incentivos en la política pública. Y esos incentivos van a jalonar inversión, van a traer buenas prácticas, van a traer tecnología que nos permita cumplir con esos compromisos. Y eso no implica eliminar actividades económicas o desaprovechar los recursos naturales que tenemos disponibles. Es todo lo contrario. Tenemos que ser capaces de aprovechar los recursos naturales que tenemos disponibles, aplicando tecnologías que reduzcan nuestras emisiones al tiempo que generamos, por supuesto, energías y gases renovables que sean también asequibles para los colombianos y en general para la región latinoamericana. Es casi que un problema del sur global que el aprovechamiento de los recursos naturales se vuelve fundamental. Entonces yo creo que la medición es clave, los incentivos para acelerar las reducciones es clave, y a medida que nos acerquemos al cumplimiento de los compromisos, yo creo que eso va a jalonar una política pública de largo plazo. Hablamos de que el eslogan de la COP es paz con la naturaleza. La paz con la naturaleza, por ejemplo, o comienza con la sustitución de leña por gas natural. Hoy el uso de leña para cocción implica utilizar 5 millones de toneladas de leña al año, Brigitte. Más o menos representa entre un 20 y un 30% de la deforestación en Colombia, para cocción, que está en cabezas de mujeres. La paz con la naturaleza comienza en la descarbonización del sector transporte. Francisco nos mencionaba unos ejemplos puntuales. El uso del gas natural vehicular no solo reduce dióxido de carbono entre un 30 y un 50% comparado con combustibles tradicionales, sino que también reduce en un 99% las emisiones de material particulado fino. Lo mismo que en la sustitución de leña, que el humo impacta también la salud pública y genera enfermedades respiratorias, cardiovasculares en mujeres y en niños, que son los que principalmente aspiran. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas esto es un compromiso de todos. Es como cuando hablamos de la transición energética. La transición energética no depende de un gobierno, no depende de una empresa, no es de propiedad de nadie. La transición energética es un propósito común. Y repito, es también, por supuesto, un desafío no solo de Colombia, sino del planeta,
la lucha contra el cambio climático. Y aquí ha quedado evidencia de que nosotros estamos comprometidos con esa causa y eso debería ser más una causa que un programa de gobierno. Gracias, Luz Estela. Gracias. Para contestar, la pregunta estaba pensando en otras iniciativas que nosotros hemos hecho, como por ejemplo tenemos 400 proyectos de protección de cuencas, estamos protegiendo 10 corredores de fauna, decenas de miles de hectáreas en ecoreservas con alianzas con el Humboldt, y todos en estos sectores tenemos iniciativas que son muy valiosas. Pero yo pienso que a pesar de eso, y no le quiero quitar valor, son paños de agua tibia, mientras nuestras políticas de ordenamiento territorial no partan de una lectura de los ecosistemas. Entonces nosotros tenemos un marco conceptual desde la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas que venimos trabajando con departamentos y con municipios, y creemos que aquí la clave es despersonalizar las alianzas e institucionalizar los planes y las acciones. Y lo que le hemos propuesto a gobernaciones y alcaldía es lo siguiente: llegamos a un territorio y miramos 8 dimensiones de ese territorio. La primera, hacemos una lectura de los ecosistemas para entender cuáles son los servicios que prestan y cuáles son las actividades sociales y económicas que de manera sostenible se pueden desarrollar en ese territorio. En segundo lugar, eso requiere de unos acuerdos políticos, ojalá a nivel nacional, departamental y local, para identificarnos con esos sectores que deberían ser los que están en esos planes de desarrollo, que no deberían tener esas modificaciones tan brutales cada 4 años. En tercer lugar, la dimensión social. Trabajar con los grupos de interés y con las comunidades. ¿Para qué? Para que ellos validen o invaliden esa visión y se apropien de la agenda de sus territorios. Luego, la dimensión económica. ¿Cómo logramos aterrizar unos proyectos ancla en cada uno de esos sectores con empresas grandes, pero generando capilaridad económica para no caer en estructuras oligopólicas y tomar 2 decisiones? ¿De dónde vienen los recursos y cómo se van a invertir? Luego, la dimensión legal. ¿Cuáles son las leyes, los decretos, las resoluciones que hay que modificar para llevar adelante esos planes de desarrollo en cada territorio? La dimensión institucional. ¿Cuáles son las instituciones de todos los sectores? Porque aquí, si resumimos esto, tenemos 2 objetivos: llevar Estado y crear mercado. Mientras haya ilegalidad y criminalidad, ninguno de los programas que nosotros hagamos va a ser suficiente. Y luego la dimensión cultural, para entender dentro de esos grupos de interés cuál es el ADN que ellos tienen, que hay que promover y que hay que respetar. Y finalmente la dimensión diplomática, la cooperación internacional, no para que nos den recursos, sino para atraer tecnología y conocimiento. ¿Por qué creemos que esta visión podría funcionar? Porque nosotros creemos que la pobreza es el principal enemigo de los temas ambientales, y por eso la transición energética no puede ser un salto al vacío. Tiene que ser una transición energética, una transición económica, capilaridad y pluralidad en el Producto Interno Bruto de las regiones, y sobre todo una transición social para acabar la pobreza. Ese es un enfoque que podría funcionar a mediano y largo plazo. Bueno, muchas gracias, Frank. 4 visiones sobre el alcance tanto de la conexión que se puede desarrollar cada vez mejor entre descarbonización y biodiversidad, que indudablemente tiene un espacio, los temas de transformación tecnológica, pero con la conciencia de que hay umbrales de posibilidad porque hay barreras de política pública que hay que tal vez detectar mejor, que hay que caracterizar mejor para poder convertirlas en espacios de atención, podría decir. En los minutos de descuento, que ya no tenemos muchos, dejo a Francisco para que marque un gol. ¿Cómo hacer que todos los esfuerzos privados que hemos visto hoy perduren independientemente del gobierno que llegue? ¿Y cómo hacer que el gobierno que llegue no solamente no reconozca esos esfuerzos, sino satanice sectores y los persiga? Esa es la pregunta clave. Entonces, aquí hemos visto unos ejemplos magníficos, pero también hay otros. El doctor José Félix y
Fedegan ha hecho unos esfuerzos enormes sobre el silvopastoreo y ahora tiene un sello verde ambiental que cuando estaba en el ministerio lo logramos sacar. ¿Qué decir de Fedepalma? Que también tiene unos grandes ejemplos de los constructores, que cada vez en las ciudades están construyendo edificios con certificación LED. De las vías, que ahora están tomando soluciones basadas en la naturaleza para su construcción, de grandes concesiones, que falta, pero que cada vez la están metiendo. Y es que si nosotros miramos los sectores privados, cada uno está haciendo muy grandes cosas, pero hace falta que el sector empresarial y productivo de Colombia tenga un proyecto o varios proyectos nacionales que los una, y eso los blinda. ¿Por qué? El sector mineroenergético entonces tiene licenciamiento ambiental y hace una serie de compensaciones, por ejemplo en el Bichada, de siembra de árboles, pero en el Bichada está la TAM, como nos lo mostró muy bien el gerente de la TAM, comprando bonos de carbono a los propietarios en el Bichada. ¿Cómo unir esos esfuerzos? Que también nos lo presentó el doctor Frank cuando hablaba del manejo de cuencas que el sector petrolero está haciendo maravillosamente. Pero si lo hacemos en torno a la diferenciación geográfica y las áreas de influencia que tiene una compañía petrolera, que después se une con un corredor de biodiversidad a una compañía minera, pero que después establece los grandes esfuerzos de captación de carbono que está desarrollando las compañías de aviación como la TAM, y esto hace que podamos tener varios proyectos que blinden el sector productivo en torno a la biodiversidad. Y ningún otro gobierno que venga puede satanizarlo porque ya están unidos. Aquí les colocaba informalmente afuera un ejemplo de lo de cámaras trampa que está uniendo a la TAN, al sector minero, al sector de petróleos, y está funcionando como red. Y eso después que tenga el reconocimiento internacional como ya lo tiene con Google, que está cofinanciando el proceso, pues eso nadie lo puede destrozar y nadie puede atacar un sector porque sí, porque está en un proceso nacional, unidos como gremios a un propósito común. Les doy estos dos ejemplos, pero pueden ser que el mismo consejo gremial le haga caso a Brigitte y todo lo que tú dices, y generemos procesos, 3 o 4 procesos nacionales donde todos los gremios estén comprometidos, y eso ahí sí es un blindaje para cualquier otro gobierno. Bueno, Francisco me da papaya para decir cómo sería bueno que los institutos de investigación, que son en teoría alianzas público-privadas, les dieran un espacio más concreto a las iniciativas empresariales, porque esas alianzas público-privadas de los institutos, habiendo sido directora de uno, son bastante pobres por el momento. No hay en la junta directiva de ninguno de los institutos de investigación presencia de la ANDI, de la Federación Colombiana de Cafeteros, del gremio minero, y de esa manera no hay proyectos de interés nacional como los que señala Francisco. Ojalá que pudiésemos enriquecer la visión nacional de la gestión de conocimiento. Gracias por la papaya y a todos muy amables. A todos ustedes, muchas gracias por esta interesante conversación. De esta manera, en nombre del Consejo Gremial Nacional y el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, queremos agradecerles a todos ustedes por su participación y su compromiso en el evento del sector empresarial, y nos vemos mañana muy puntuales. Arrancamos a las 8 de la mañana. Muchas gracias, fue un gusto acompañarlos.